Lenguaje y literatura. Séptimo grado. Cohesión textual. Uso de sinónimos. Tipos de acento. La recopilación documental. ¿Te ha pasado alguna vez al escribir un texto que no puedes evitar utilizar una misma palabra constantemente? Al leerlo nos damos cuenta que puede resultar muy redundante, pero no encontramos la manera de decir algo acerca de un mismo tema sin utilizar esa palabra en específico. Pues no te preocupes, en esta teleclase le daremos solución a esto a partir del uso de la coherencia textual y los sinónimos. Además, aprenderemos sobre los acentos y sus diferentes tipos y algunas técnicas sobre búsqueda de la información. Te damos la bienvenida así a tu teleclase de lenguaje y literatura para séptimo grado. ¡Comenzamos! Muy bien, iniciemos con la etapa de anticipación. El propósito de esta etapa en esta semana es que identifiques algunas estrategias de producción textual y que corrijas palabras según su acentuación para poder verificar los conocimientos. Para ello, en la actividad 1 se te propone que realices lo siguiente. Primero, un listado acerca de las acciones que ejecutas al momento de investigar. Puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué es lo primero que hago cuando investigo? ¿Qué hago después? Y también puedes aprovechar para analizar o reflexionar sobre si los pasos que sigues te permiten encontrar información de calidad. Luego de esto, en el literal B encontrarás dos columnas con palabras. Debes relacionarlas a partir de aquellas que tengan el mismo significado. Luego, en el literal C encontrarás una serie de enunciados. En ellos debes de identificar si hay palabras que necesitan ser tildadas. Para realizar esto te aconsejo que investigues en la página web que se te sugiere en tu libro de texto, o bien puedes investigar por tu cuenta en libros o en anotaciones de clases previas. Por último, en el literal D debes escribir estos mismos enunciados con las palabras tildadas correctamente. Puedes compartir estas respuestas con tus compañeros y discutirlas, pero es necesario que las transmitas a tu docente. ¿Qué es lo primero que haces cuando escuchas una palabra que no conoces? Probablemente tratas de buscar su significado o inferirlo a partir del contexto en que se está utilizando. Pero lo recomendable siempre es buscar su significado en un diccionario para aprenderlo. Hoy en día estamos viviendo una era de digitalización. Tenemos a nuestra disposición diferentes aparatos que nos permiten entrar a la internet, como son computadoras, teléfonos inteligentes, incluso relojes. Por tanto, no es raro encontrar versiones digitales de libros, revistas, periódicos, y los diccionarios no son la excepción. La ventaja de los diccionarios en línea es que se puede acceder a ellos en cualquier lugar que haya un acceso a internet. Además de que no ocupan espacio en estanterías y que son gratuitos. Si te ha interesado tanto como a mí esto de los diccionarios en línea, pon atención a la siguiente cápsula. Diccionario Word Reference. Un diccionario online que es un portal dedicado a las palabras en diferentes perspectivas. Definiciones, traducciones, sinónimos y antónimos, y también unos foros muy completos para resolver dudas tanto generales como específicas sobre el lenguaje. Diccionario de la lengua española. El Diccionario de la Lengua Española es el resultado de la colaboración de todas las academias, cuyo propósito es recoger el léxico general utilizado en España y en los países hispánicos. Diccionario Panhispánico de Dudas. El Diccionario Panhispánico de Dudas es una obra de consulta compuesta de más de 7.000 entradas, en las que se da respuesta de forma clara y argumentada a las dudas más habituales que plantea hoy el uso del español.
Qué buena información acerca de los diccionarios electrónicos. Estos son de mucha utilidad, sobre todo hoy en esta época de digitalización. Pero es momento de pasar a la etapa de construcción. En esta, el propósito es que redactes textos utilizando sinónimos para evitar la redundancia y que apliques las reglas de acentuación ortográfica y la tilde diacrítica en textos producidos por ti. La sustitución sinonímica es un recurso de coherencia textual que consiste en utilizar palabras que significan lo mismo pero se escriben diferente. Esto evita la repetición de vocablos en el texto, pero mantiene la continuidad temática. Entre los recursos de sustitución se encuentra el uso de sinónimos o equivalencias en un mismo campo semántico, es decir, que son palabras que poseen significados afines. También se puede efectuar la sustitución mediante el empleo de pronombres. Muy bien, ahora que ya sabes en qué consiste la sustitución sinonímica, es necesario que la practiquemos. Para ello, en el literal B de la actividad 2 se te proponen 2 textos acerca de Jack y las habichuelas mágicas. Debes leerlos. Posteriormente, realiza las siguientes actividades. Primero, identifica en el texto número 2 las palabras que han sido sustituidas a partir de sinónimos. Esto lo puedes hacer buscando palabras que tengan significado similar, pero que se escriban diferente. Si desconoces alguna palabra, te recomiendo que utilices cualquiera de los diccionarios que te mostré anteriormente e indagues acerca de su significado convencional. Luego, debes explicar si en ambos textos se cumple la propiedad de coherencia. Recuerda que esta propiedad consiste, entre otras cosas, en mantener la unidad temática y garantizar la no contradicción. Un texto no puede afirmar una cosa al principio y negarla después, a menos que esta sea su pretensión. Por último, debes explicar qué efectos produce la sustitución sinonímica. Y para complementar tus conocimientos acerca de este tema, presta atención al siguiente ¿qué significa? ¿Qué significa sinónimo? Dicho de una palabra o de una expresión que tiene el mismo significado que otra palabra o uno muy parecido. Ejemplos: empezar y comenzar. Campo semántico: conjunto de palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical y comparten características. Ejemplo: colores: amarillo, verde, azul, etc. Excelente, ahora que ya conoces los significados de la palabra sinónimo y del término campo semántico, te será mucho más fácil comprender en qué consiste la sustitución sinonímica. Ahora solo debes practicarla. Pero es momento de que pasemos al siguiente tema que se aborda en la etapa de construcción, y este es el acento. Para comprender acerca de este tema, te presento la siguiente cápsula, en la que aprenderemos acerca de los tipos de acentos, la tilde y la tilde diacrítica. Presta mucha atención. La acentuación. Las reglas de acentuación son elementos muy valiosos para escribir correctamente. Por ello, es importante recordar que en la lengua española, todas las palabras tienen una sola sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, la sílaba tónica. La identificación de la sílaba tónica es importante porque marca diferencias de significado. Por ejemplo, no significa lo mismo público que publicó. El acento. El acento es la mayor fuerza o intensidad de pronunciación en determinada sílaba de una palabra. Por ejemplo, musical, Sevilla, cámara. La tilde. La tilde o acento ortográfico es la rayita que escribimos en algunas palabras para señalar dónde va el acento. Por ejemplo, león,
lápiz, gráfico. La sílaba tónica no siempre lleva tilde o acento ortográfico. Cuando la sílaba tónica no lleva escrito el acento, se dice que tiene acento prosódico, solo se pronuncia. La colocación del acento ortográfico obedece a las siguientes reglas. Palabras agudas. La sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, pero solo llevan tilde, acento, aquellas palabras que terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, corazón, melón, mamá. Excepción. Esta regla no tiene vigencia cuando la vocal acentuada es una cerrada o débil, que se encuentra junto a una vocal abierta o fuerte, con la que se formaría un diptongo. Para impedir ese diptongo, se coloca la tilde en la vocal cerrada o débil, aunque esté seguida de consonante que no sea ni N ni S. Esta es una regla especial de acentuación. A la ruptura del diptongo por agregar una tilde se le llama hiato. Ejemplos: ataúd, sonreír, maíz. Palabras graves. La fuerza de la voz recae en la penúltima sílaba. Solamente llevan tilde las terminadas en consonantes que no sean N ni S. Ejemplos: cráter, lápiz, árbol. Excepción. Esta regla no se sigue cuando el acento recae en una vocal cerrada, que no debe formar diptongo con la vocal abierta que está a su lado, incluso si la palabra en la que se encuentran ambas vocales tiene H intermedia. Ejemplo: poesía, bahía, búho. Esdrújulas. En las palabras esdrújulas, la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde. Ejemplos: certámenes, héroe, América. No hay excepciones. Palabras sobresdrújulas. En las sobresdrújulas, el acento recae en la sílaba anterior a la antepenúltima y todas llevan tilde. Ejemplos: suéltamelo, dirígesela, léemela. Muy bien, con toda la información que acabas de obtener, te invito a que realices la segunda parte de la actividad número 3, que consiste en colocar la tilde a unas palabras que están subrayadas. Posteriormente, te invito a que escribamos algunas oraciones utilizando los siguientes monosílabos: tú como pronombre personal y tú como determinante posesivo. También él como pronombre personal y él como artículo. Se como forma del verbo ser o saber y se como marca de impersonalidad o de refleja. ¡Excelente! Hemos llegado a la etapa de consolidación. El propósito de esta es que generemos conocimientos acerca del uso de la información a partir del empleo de técnicas de recopilación documental en una investigación y la escritura de textos. Para ello, revisemos algunos puntos de la actividad 5 que nos ayudarán a lograr esto. Literal A. Selecciona algunas bibliotecas virtuales, enciclopedias, sitios de internet y libros de texto para presentar tu informe. Elabora una lista y escríbela en tu cuaderno. B. Evalúa el recurso que has seleccionado haciéndote las siguientes preguntas. ¿Qué relación tiene el tema a tratar con la información recopilada? ¿Qué criterios has tomado en cuenta para verificar la legitimidad de la información? ¿Cuáles son las dificultades que se tienen para acceder a las fuentes de información utilizadas? C. Selecciona las fuentes de información que cumplan con los siguientes criterios que se te presentan en tu libro de texto.
Elabora en tu cuaderno un cuadro con las fuentes de información seleccionadas después de haber aplicado los filtros anteriores. Hemos llegado al final de esta teleclase. Te recomiendo que para que sigas practicando, compartas lo aprendido hoy con tus familiares. Explícales cuándo tildar una palabra y cuándo no. De esta manera dominarás mejor el tema. También recuerda mantener tu salud, lavándote las manos y utilizando correctamente tu mascarilla. Nos vemos la próxima semana acá en tu programa Aprendamos en Casa.